Quiero presentar a un hombre que yo supongo le ha dedicado casi toda su vida a coleccionar, a investigar, a relacionarse con la soda y con los sifones. ¿Es así, Luis Taube? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, acá pasados por agua, parece una tormenta aquí en el sur de las que suele haber allí en tu zona, tormenta de verano donde cae muchísima agua en pocos minutos. Luis, ¿cómo comienza esta pasión por relacionarte con la soda, con los sifones? O sea, la pasión viene como mucho después, ¿no? De cuando empecé a juntar todo lo que tenía que ver o a copiar con lo que tenía que ver con los sifones. Digamos de que a partir de fines de los años 80, yo tenía un comercio de compra-venta de cosas usadas. Ajá, Ahí es donde, digamos, las cosas que servían las vendíamos en este negocio y diferentes cosas como por ejemplo los metales o los papeles y todo lo que tenía que ver con las chatarrerías, lo llevábamos allá y al ver cómo se rompían los sifones, o sea, los sifones en ese momento casi todo lo que llegaba ahí era con cabeza de plomo, y ahí veo cómo se rompen por un lado el vidrio y por otro lado se fundían las cabezas de plomo. Y claro. ahí eh, es como que pienso que en el año 2000 no iba a haber más y lo veo como un negocio de empezar a comprar todo lo que tenía que ver con sifones exclusivamente para poder venderlos en aquel momento cuando no haya. Pero con el correr del tiempo, de unos años, hago en un entrepiso un pequeño lugarcito donde acopiaba las cosas, pero ahí empiezo a mirarlos, los sifones, o sea, empiezo a poner un sifón al lado del otro, porque antes los tenía como acostados. Y ahí veo que había de diferentes colores, diferentes capacidades, diferentes formatos, diferentes soderías, de diferentes lugares. Claro. Y, y bueno, y ahí es como que me empieza a atrapar para tener, digamos que acá sí, en Berisso, acá provincia de Buenos Aires, eh, estamos muy cerquita también de la ciudad de La Plata, que es la capital acá de la provincia, está en la ciudad de Ensenada, entonces empiezo a recorrer estas ciudades dentro de acá de la región nuestra, teniendo un sifón de cada lugar y un sifón de cada sodería que existía o que, eh, porque en realidad como no tuve nada que ver con lo que tenía que ver con la soda y con los soderos, eh, bueno, empecé como a investigar y bueno, de a poquito entre los soderos y la gente misma, porque en mi negocio cuando vos entrabas veías también una cantidad de sifones y cada uno contaba una historia. Eso fue Totalmente. lo que, o sea, claro, lo que empezó a atraparme, digamos, de que todos tuvieron algo que ver. Es Sí, que, o uno, claro, Luis, estaban en el centro de la mesa, en el centro de las reuniones. Ese sifón en su momento estaba lleno de afecto. Y me imagino que te habrá pasado, Luis, de que empezaste a ver que la mayoría eran blancos o verdes, pero luego también azules, rosados, algunos amarillos. Y los coleccionistas ponen el acento en estos colores porque había muy pocos, ¿verdad? claro, o sea, cuando no entendés más o menos cómo era, después te vas dando cuenta de que, porque por ahí sifones verdes, hubo tres colores diferentes, había celeste, había azul, había rosa y había color caramelo. Claro. Amarillos por ahí era más difícil, ¿no? Pero digamos un color caramelo, había clarito y oscuro. Y bueno, ahí cuando empezás a investigar o cuando empecé a investigar todo lo que tenía que ver, veo, me empiezo a dar cuenta de que, por ejemplo, el sifón rosa era uno de los sifones más difíciles de conseguir porque eh, no todas las soderías primero lo hacían y algunas soderías lo hacían por aniversarios. ¿Por qué? Porque el sifón rosa se hacía con pepita de oro.
Ah, mirá el vidrio, claro. Claro, para que llegue al color. Claro, Se hacía claro. con eso. Entonces tenía un costo alto y luego venían los del color azul. Lo que pasa es que también los sifones después tenían, cada sodería tenía registrado su formato, porque eran en aquellos tiempos, a partir, vamos, o sea, los sifones de litro, que empiezan a partir del año 30, el de litro, porque anteriormente cada sifón que se utilizaba acá en Argentina era de 3/4 litro. Claro, el que quedó Bueno, después para el vermut. bueno, no, el que quedó para vermut es el de medio litro. El de medio litro, el chiquito, claro, Y claro, ese se utilizaba en los bares y los restaurantes, y del claro. 3/4 litro, vos si querías tomar, tenías que ir a comprar, o sea, podías tomarlo también en un restaurante, pero si no tenías que ir a comprarlo a la rotillería del barrio, ¿está bien? Porque no te llegaba el sifón hasta el año 30, no llega el sifón a la casa de familia. Claro, A partir del año 30, cuando un grupo de soderos inventa Corporación Sodera Argentina, y con ello inventan el sifón de litro. O sea, el sifón existía en otros lugares, pero no en Argentina. Y claro. bueno, y con ello el reparto de soda a las casas de familia. Ahí empieza a llegar exclusivamente el repartidor de soda con sifones, exclusivo. Claro, Porque antes el repartidor iba con diferentes, con gaseosas, mercadería. con cerveza, claro. Claro. Siempre en esos carros tirados por caballo en aquella época, después viene, Exacto. ¿no? Sí, Y además, Luis, el tema de el sifón significaba que cada sodería pudiera hacer tallar sobre relieve en el vidrio su nombre. Luego ya llega el color, digamos, que, bueno, queda un estampado en el vidrio, pero al principio estaba sobre relieve el nombre de la sodería y eso significaba orgullo de la sodería y del pueblo. claro, o sea, al principio venía todo como arenado era. ¿Eh? Claro, Luego empiezan con la parte esa de relieve, sí, con el nombre de la sodería, porque se utilizaron en los diferentes periodos, se utilizaba, por ejemplo, el nombre de la sodería con del lugar donde había llegado el sodero, porque muchos soderos fueron inmigrantes, ¿no? claro, eh, Otro, y después se empezó a cambiar por el apellido, se utilizaba del sodero, y luego se empezó a utilizar también el nombre de los hijos de los soderos, ¿sí? O sea, hubo diferentes periodos donde iba pasando todo eso. O sea, al investigarlo, empezar a ver sifón por sifón, al empezar a tener primero, como decía, de acá de la región, pero luego empezar a recorrer las diferentes rutas de acá de la provincia de Buenos Aires, tratando de conseguir un sifón de cada lugar. Y bueno, luego, no sé, la provincia de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, bueno, fuimos recorriendo con mi familia las diferentes provincias. O sea, estuvimos también por Neuquén, Río Negro y toda la Patagonia, claro. trayendo diferentes sifones de diferentes soderías de diferentes lugares de cada provincia. Por lo que yo recuerdo aquí en Neuquén, apellidos con, bueno, un sonido italiano, ¿no? Mandalari, Mafrisi, Gualtieri, varios de los apellidos aquí en la zona que hacían soda. Luis, yo recuerdo haber visto en la provincia de Buenos Aires y aquí en Neuquén las primeras máquinas que hacían que rellenaban el sifón con agua y gas, que tenían unos brazos que lo ponían boca abajo, digamos, ¿no? Con la cabeza de plomo hacia Sí, abajo, y era toda una tecnología muy nueva en aquellos años. y bueno, nosotros acá en el Museo de la Soda del Sifón tenemos una colección de máquinas llenadoras Mirá de vos, un pico. claro, Hay algunas de 2 picos, o sea que esas eran todas importadas de Francia, Italia, Inglaterra. Tenemos había diferentes formatos, porque había un formato que se llenaba directamente en un tubo y ya salía hecho
soda, había otro formato que primero llenaba el agua y después iba el gas carbónico, porque la soda es agua y gas carbónico. Claro. Y bueno, así como decís vos, y tenía todo un enmayado porque en esa época no tenían ningún, por ejemplo, algo que lo cubría, o sea, un cubre sifón, ¿está? Entonces también se llenaba con una careta que daba la protección a quien llenaba. Ah, por eso hay muchos sifones que tienen esa malla de metal sobre el vidrio, ¿verdad? Para resguardar. Claro, o sea, digamos de que la protección, cuando volvamos un poquito a la época digamos, con los ingleses, que son los creadores del sifón de soda, bueno, ya venía enmallado el sifón, porque sí, porque explotaba y todo. Cuando llega a Argentina, o sea, quiero dejar también aclarado de que el primer sifón que se inventa, o sea, cada cosa que nosotros decimos, tenemos la pieza acá en el Museo de la Soda. Acá tenemos piezas del principio de la soda en Europa y después cómo fue llegando y todo, ¿sí? En este momento es único este museo en el mundo. Y tenemos acá nosotros, acá en la ciudad de Berisso, bueno, tenemos el orgullo de tenerlo y estamos muy contentos con eso. Pero para volverlo del enmayado, lo que tiene que ver con la protección. Claro. Y acá en Argentina, cuando se empieza, porque era todo, el vidrio venía importado, hasta que en el año 1908 Rigolot comienza a fabricar sifones acá. Sifones de vidrio, claro. Sí, claro, sí, sifones, claro, estamos hablando, en realidad el Museo de la Soda tiene 4.156 sifones diferentes lugares, todos de vidrio. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Perdón, y lo que quería aclarar es que el museo se llama Museo de la Soda y del Sifón porque, por un lado, hay una colección importante de sifones, pero también, como decía, hay colección de máquinas, de herramientas de sodería, de cubre y portasifones, claro. Digamos, de cartelería, de soderías, historias de sodería, y terminamos haciendo una biblioteca sodera acá en el Museo de la Soda y del Sifón, con fotografías y todo lo que se utilizaba para los canjes, papelería, el libro de las soderías, o sea, nos pusimos a investigar fuerte en el tema. Claro, todo el testimonio de toda una época en la República Argentina. Luis, en los años 80 ya la tecnología llega a nuestras casas y está la posibilidad de hacer nuestra propia soda con un sistema de sifones metálicos que vos comprabas la garrafa con gas y le ponías el agua, luego le dabas la carga que estaba medida y tenías tu propia soda. Sí, eso pasa en el año 1965. Drago viaja un año antes, viaja a Europa y de ahí trae la idea de este sifón de acero inoxidable. Claro. Entonces, porque ahí hay un quiebre en la industria sodera donde empieza a existir la soda en casas de familia, que es esta que decís vos, donde te cargabas con tu agua y el gas carbónico, y la soda de sodería, porque a partir del año, porque en esos años empieza a haber una problemática con la salubridad de los sifones. Como los sifones eran de colores oscuros, no se sabía bien, o sea, el llenado con qué aguas. Claro. Entonces, Drago, bastante, digamos, pillo, hace de que vos utilices el agua tuya, o sea, ahí no ibas a tener problema, y entonces, claro, la gente tenía la seguridad del agua que utilizaba. Totalmente. Entonces también, en ese quiebre, el Instituto Verificador de Envase de Soda en Sifones se inventa con las siglas IBES, quien hace un sifón transparente para la época, donde era una revolución y la gente podía ver su contenido. Claro, Soda IBES, con dos S. Claro, sí, totalmente. Claro, es Instituto Verificador de Envase de Soda en Sifones, quiere decir. Qué grande, claro, sí.
Sí, sí. Y entonces ahí hay un quiebre en el año 65 y para adelante con lo que tiene que ver con las Claro. soderías y la soda. Claro, le recuerdo a la audiencia, estamos en Berisso, estamos hablando con Luis Taube del Museo de la Soda y del Sifón. Luis, me imagino la cantidad de gente que te visitará, pero además me enteré que estás haciendo un patio sodero allí en ese lugar. Contame de Sí. estos proyectos. Bueno, sí, un sueño que se viene trabajando hace bastante tiempo y bueno, hicimos una sala nueva, teníamos un patio pequeño donde también agrandamos el patio, que lo que nosotros llamamos el patio sodero, donde se va a poder tomar las diferentes bebidas que se tomaron con soda, ¿sí? Entonces, o sea, podés tomarte un vermú o un whisky, porque en cada lugar se tomaba diferente. Acá cuando llega, y no en todos los lugares, o sea, la soda llegó a todo el mundo, pero no en todos los lugares siguió, o sea, pegó, digamos, hablando así, ¿no? Claro. Entonces, porque hemos encontrado diferentes sifones, aún suponer, chilenos antiguos, pero en Chile no pegó la soda en esos momentos, estamos hablando a partir de 1900, ¿no? Claro. En Argentina, en Uruguay sí, y por ejemplo tampoco en Brasil, ni en Bolivia, ni en Perú. Entonces, Uruguay, Argentina, en Europa, bueno, sí, sale desde ahí, sale entre Francia, Inglaterra, España fue algo muy interesante, todavía ahora mismo, como en Argentina. Rumania tuvo algo también y sigue teniendo soda, no en todos los lugares está, y en diferentes lugares, en Inglaterra cortaban, o sea, era para tomar el agua pura porque lo utilizaban mucho. Bueno, sabemos los ingleses, grandes colonizadores, por ejemplo, cuando llegan acá a Argentina por los ferrocarriles a partir de 1870, vienen con sus aguas, o sea, carbonatadas, ¿sí? Claro, Porque claro. al venir en barco tardaban un par de meses y el agua, si no venía gasificada, terminaba pudriéndose. Luis, acá María Marta de Comodoro Rivadavia me dice, se ve que conoce el Museo de la Soda y el Sifón. Ah, mira. Porque me dice, preguntale sobre la jarra francesa de soda. Sí, claro. ¿Qué es eso? Bueno, claro, la jarra es el principio del agua gaseosa. Es el agua de Cels, se llamaba. Ajá. Ahí, porque todo tenía que ver con, primero digamos que las aguas carbonatadas eran naturales, ¿sí? Para que más o menos entienda un poquito la gente de qué se trata. Claro. Estas aguas eran manantiales o pozos de aguas efervescentes carbonatadas naturales, se encerraban en vasijas, se llevaban a Roma y como sabemos que hacían grandes comilonas y bueno, tomaban estas aguas y estas aguas le producían, al tomarlas, un eruto y decían que tenían cualidades curativas y digestivas. Luego, estas aguas se empiezan a perder a partir del año 1500 y el hombre, bajo el paraguas de la industria farmacéutica, que era la que prácticamente fabricaba todo, empiezan a hacer un agua carbonatada artificial. Claro. Hay unos 300 años donde se empiezan a producir diferentes cosas y también la farmacia hacía los licores. Así Claro. que a partir de 1800, cuando los licores empiezan a ser producidos con un formato, o sea, se utilizaba mucho más que la farmacia, digamos, hablando así, se abre de la farmacia y con ello se llevan las aguas gasificadas. Claro. Sí, exacto, con eso se llevan. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando se inventa, los licoreros inventan esta jarra francesa. Era una jarra que estaba partida
que tenía como partido al medio, tenía dos orificios, por un lado se ponía el agua y el otro el producto farmacéutico o licorero. Entonces vos cuando servías, los chorros chocaban, y entonces producían una efervescencia. Para que más o menos la gente se dé una idea, era el principio de las sales digestivas o las aguas, digamos, para hablar así, ya está un uvasal. Claro, totalmente. Viene por ahí, claro. Totalmente. Luis, bueno, yo la verdad que te agradezco muchísimo, nos hemos dado una panzada de conocimientos sobre sodas, sobre sifones, sobre la historia, y también nos ha encantado acompañarte a vos en este museo y en esta pasión, así que volveremos por allá, si podemos, presencialmente, para hacer un buen recorrido por tu museo. Felicitaciones realmente. Bueno, muchas gracias, y ya saben, cuando quieran, les agradezco el llamado para que podamos difundir por la República Argentina todo lo que estamos haciendo desde aquí, y nada, un saludo a la audiencia y a toda la provincia de Neuquén. Muchísimas gracias. En Berisso, allí en la provincia de Buenos Aires, con Luis Taube, estábamos recorriendo este museo increíble, el único en el país, Museo de la Soda y del Sifón.